Buenos días. Vamos a ver hoy la última partícula que se ha descubierto, que es el bosón de Higgs, ¿no? El bosón de Higgs resuelve un enigma, ¿no?, en el mundo de las partículas elementales, que es el problema de la masa, ¿no?, o el enigma de la masa, y también lo que se llama el enigma del sabor, ¿no? Si observáis, la masa de las partículas se mueve en un rango muy amplio, ¿no?, desde las partículas más ligeras, que son los neutrinos, que tienen los últimos valores medidos o verificados de la masa, por ejemplo, del neutrino electrónico, están en un valor que es inferior a un electronvoltio dividido por 6 al cuadrado, ¿no? Y, sin embargo, la partícula más pesada que se conoce, que es el quark top, está en 173.000 megaelectronvoltios, ¿no? Para situarnos en el rango tan enorme que hay de masa de las partículas elementales, aquí hay un diagrama, que es un diagrama que en el eje vertical es logarítmico. Una primera comparación sería ver la masa del neutrino electrónico comparado con la masa del electrón. La masa del electrón es aproximadamente 1.000.000 de veces mayor que la masa de un neutrino electrónico. Y después la masa del quark top es 346.000 veces la masa del electrón. Es un enigma, no se conoce cuál es el origen de esta variación tan enorme en las masas de las partículas elementales, ¿no? El otro enigma es, si observamos las partículas elementales, sabéis que hay como 3 grandes familias. Por una parte, las partículas que conforman la materia conocida, el electrón, los quarks que conforman los protones y los neutrones, el down y up. Esta, lo que se llama primera generación o primer sabor, son partículas que tienen la masa más baja. Las siguientes familias o sabores van creciendo en masa, y esto ocurre en cada uno de los sabores, ¿no? Por ejemplo, en el electrón, después el siguiente es el muón y el siguiente el tauón, ¿no? Y ahí también se produce una escala de la masa de cada una de esas partículas elementales, ¿no? Ocurre que la materia ordinaria está conformada por lo que es el primer sabor, por las partículas de la primera generación. Y esto es relativamente lógico, en el sentido de que las partículas de la segunda generación o tercera generación son bastante inestables, con unas duraciones muy breves, y se desintegran en las de menor masa. Y las que están en el primer sabor, como no tienen otras en las que desintegrarse, pues están en una zona, digamos, estable, que es lo que conforma, pues, la materia que conocemos, ¿no? Los átomos, las moléculas, están conformados por una corteza electrónica formada por electrones y unos núcleos atómicos conformados por nucleones, que son los protones y los neutrones, que están constituidos por los quarks del primer sabor. Esto es un enigma y que sigue vigente. Ha aparecido alguna luz al respecto con el bosón de Higgs, pero sigue siendo un enigma. El bosón de Higgs es la última partícula descubierta en el año 2012. Si veis aquí la tabla de todas las partículas elementales, es el que tenemos aquí arriba completamente a la derecha, ¿no?
Es una partícula con unas propiedades muy especiales, ¿no? En primer lugar, es un bosón, tiene un spin entero, pero el valor del spin del bosón de Higgs es 0, es lo que esto se llama un bosón escalar. Cuando el spin no es 0, sino que es 1, como ocurre con el fotón o como el gluón, el valor es 1, ¿no?, del spin. Recordad que las otras partículas elementales son los fermiones, el spin es fraccionario, un medio, ¿no? Hay también, aquí os llamo la atención, el tema de, por ejemplo, también la masa de la partícula, la masa en reposo de la partícula elemental. Partículas que conocemos como es el fotón o el gluón, la masa en reposo es 0. Sin embargo, el bosón de Higgs es una de las partículas más pesadas que conocemos, ¿no? En el ranking sería como la segunda partícula más pesada, ¿no? La primera es el quark top con 173 gigaelectronvoltios y el Higgs tiene 126 gigaelectronvoltios. Es una partícula muy pesada, ¿no? Ya se conocían otros bosones que tenían masa, como son los que median la interacción débil, ¿no? Los bosones, el bosón Z y el bosón W, ¿no? Hay, de hecho, el con carga eléctrica positiva y negativa, ¿no? Otra propiedad que tiene el bosón de Higgs es que no tiene carga eléctrica, es una partícula neutra, ¿no? Entonces, es una partícula muy especial. Por un lado, digamos, no tiene spin, el spin es 0, no tiene carga eléctrica y lo único que ocurre es que es una partícula que tiene una masa muy alta. El descubrimiento del Higgs tuvo lugar en el año 2012, hubo un gran evento en julio del 2012 cuando se anunció el descubrimiento y fue en el CERN, ¿no? en el acelerador de hadrones, en el LHC, ¿no? Y además se hizo unas medidas muy exhaustivas en dos grandes detectores, ¿no? En el Atlas y el CMS. Son detectores gigantescos, son del tamaño de una catedral, ¿no? Están dentro de lo que es el gran anillo de 28 kilómetros que tiene el acelerador y en dos zonas separadas está cada uno de estos detectores. Y se confirmó la detección del Higgs en ambos, ¿no? Y una vez que se tuvo todas las medidas y con un nivel de alta fiabilidad, se anunció el evento. ¿Cómo se detectó? Pues se detectó realizando las colisiones de protones, ¿no? A muy alta velocidad, ¿no? Próxima a la velocidad, los protones normalmente que se aceleran en el LHC, pues acaban 99,999 veces la velocidad de la luz, muy próximo a la velocidad de la luz. Pues, digamos, son con una energía muy elevada de varios teraelectronvoltios, y en esa colisión de los protones el Higgs se genera cuando se provoca una colisión de los gluones que conforman, recordáis que cada protón está conformado por unos quarks y unos gluones de la interacción fuerte que los unen, ¿no? Y es la interacción de dos gluones lo que genera el Higgs. Hay otros mecanismos, pero este es el mecanismo, más probable, porque se necesita al final dos componentes que al final sumen pues toda la energía de la masa en reposo que tiene el Higgs, ¿no?
El Higgs después tiene un tiempo de vida es una partícula tiene un tiempo de vida muy breve, 10 elevado a 20 y tantos, a menos 20 y tantos segundos, ¿no? Y se acaba desintegrando, ¿no? Y eso es lo que realmente se mide en el acelerador. Aquí en la imagen que tenéis a la izquierda hay dos eventos, ¿no? que se utilizaron. En el primero, el Higgs se desintegra en dos fotones. Esto es el producto de la colisión de los protones, y esos haces verdes que están remarcados veis que salen dos líneas de color verde, son dos fotones, ¿no? Es un evento donde se midió el Higgs tras el producto de generar dos fotones. El otro, este fue el CMS, y en el caso del Atlas, el Higgs se detectó tras la desintegración en otros dos bosones Z que a la vez se desintegran en muones y antimuones. Si veis, los muones, que son el hermano mayor del electrón, están marcados aquí en azul, y los antimuones, que son la antipartícula, en color rojo. Y son estas cuatro trayectorias con las que se midió la desintegración del Higgs, ¿no? Aquí hay algún diagrama donde se aprecia un poco la estructura del detector Atlas, ¿no? Digamos, son como una catedral, pero de múltiples capas de detectores electrónicos muy sofisticados, y midiendo la trayectoria, la carga eléctrica de las partículas derivadas y viendo la energía, se hace una reconstrucción del evento, ¿no? Normalmente son eventos, se miden millones y millones de eventos hasta que se detecta un evento que cuadra con la hipótesis astrofísica, y se hacen muchas medidas, ¿no? Aquí hay un diagrama son diagramas de Feynman, digamos un poco más sofisticados, donde se ve cómo en principio el origen proviene de la interacción de dos quarks, que en esa interacción, que es una interacción de tipo fuerte, se generan dos gluones, y en la interacción de dos gluones los que generan esa partícula del Higgs, ¿no? Hay muchísimos mecanismos, este otro mecanismo, y aquí en esta tabla, si veis, vienen las probabilidades de desintegración del Higgs en otras partículas. El Higgs tiene una propiedad muy especial, y es que puede generar prácticamente parejas de bosones y antibosones. Los antibosones suelen ser prácticamente la misma antipartícula. En el caso del fotón, del gluón, del Z, el W cambia un poco, el W más, el W menos, puede generar cualquier pareja de leptones, ¿no? de parejas de quarks y antiquarks y demás, ¿no? Y estos son los ratios en el escenario de energía que se tiene en el acelerador, en el CERN, las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve que la mayor probabilidad es que el Higgs se desintegre en un quark B y botón y antibotón, ¿no? O en este otro bosones, o en un tau, ¿no? Aquí está el orden. Por ejemplo, esta que hemos comentado antes, la desintegración del Higgs en dos fotones, es del 0,2%, ¿no? Pero después de ahí también en esos fenómenos buscan las desintegraciones que sean más nítidas, más claras, donde se pueda realizar una medida más precisa, porque algunos de los anteriores pues hay como una especie de cadenas de desintegración, ¿no? Resumiendo un poco las características del Higgs, ¿no? Que tiene después mucha relevancia astrofísica, porque el campo de Higgs, el modelo del campo de Higgs sigue de inspiración para intentar solucionar o poner sobre la mesa
hipótesis de qué es la energía oscura, ¿no? Que todavía seguimos sin saber exactamente lo que es, ¿no? El mayor componente del universo. Pero el modelo del campo de Higgs, que es un campo que a nivel de física atómica se tiene muy bien estudiado, caracterizado, ¿no? Sirve de inspiración a las hipótesis que se barajan de que es a nivel cosmológico la energía oscura, que se piensa que puede ser también un tipo de campo similar o diferente al de Higgs, ¿no? Resumiendo, es una partícula neutra que no tiene carga eléctrica, tampoco tiene color cuántico, ¿de acuerdo? Es la única partícula que es escalar, y esto tiene, o sea, no tiene spin, ¿no? El spin de las partículas es muy, muy importante en todas las interacciones que hay entre las partículas. Y esta propiedad de que es escalar, que no tiene spin, se cree que está ligada a una propiedad que tiene el espacio, que es la isotropía del espacio, ¿no? De que en cualquier dirección que mires, el espacio se comporta igual, no hay una... miremos al norte, al sur, al este, al oeste, en cualquier dimensión, el espacio es isótropo, ¿no? Esto a nivel cosmológico es también una hipótesis muy importante que se maneja, la isotropía del espacio. Y el Higgs, que es un campo que digamos que un campo cuántico que permea todo el espacio, el que sea escalar es muy importante, ¿no? Si tuviera alguna propiedad vectorial, fuese como el fotón o como el gluón o como las otras partículas que tienen spin, a lo mejor el espacio tendría unas propiedades muy diferentes, ¿no? Después hay un dato que es una partícula muy pesada. Por esto también el orden de magnitud es 100 veces la masa de un protón. Esto también fue uno de los problemas para llegar a detectarla, porque se fueron barriendo escalas de energía y hasta que no se tuvo un acelerador de partículas que fue capaz de llegar a no sé, era del orden de 8 teraelectronvoltios, no aparecieron experimentos y fenómenos donde se podía detectar, ¿no? ¿Cómo aporta una primera aproximación a la solución del enigma de la masa, ¿no? Porque lo que es el mecanismo de Higgs es el mecanismo que se tiene prácticamente como demostrado, es el mecanismo que articula las diferentes propiedades de masa de las partículas elementales, de tal forma que es la interacción con la partícula de Higgs de cada una de las distintas partículas, sea un electrón, sea un bosón pesado, sea del primer sabor o del último sabor, es la intensidad de la interacción con la partícula de Higgs, es lo que determina la masa característica de cada partícula elemental, ¿no? Tened en cuenta que hay unos bosones que no tienen masa en reposo, como son el fotón y el gluón. ¿Qué significa esto? Porque son partículas que no interaccionan con el Higgs. Y después hay unas partículas que todavía son un poco enigmáticas, que son los neutrinos, ¿no? Los neutrinos sabéis que tienen una masa muy pequeñas y en esta etapa todavía de experimentación no está verificado ni siquiera tampoco los leptones más ligeros. Hay algunas dudas, pero sobre todo los neutrinos eran los que se mantiene cierta duda si hay un mecanismo diferente del mecanismo de Higgs que sea el que les da la pequeña masa que tienen, ¿no? Yo, de todas maneras, tengo una duda existencial, por así decirlo. El campo de Higgs es el que da la propiedad de la masa inercial a las partículas. Elementales, a las partículas. Elementales. Ahora bien, el campo de Higgs, el bosón de Higgs, tiene una vida muy efímera. Entonces, ¿el campo de Higgs existe sin el bosón de Higgs? No, el bosón de Higgs es una característica innata, digamos, estructural del campo cuántico de Higgs. Digamos, lo que en la teoría que se llama teoría cuántica de campos,
cada partícula elemental tiene un campo cuántico asociado. Sí. Y las partículas son los cuantos, digamos, las excitaciones de ese campo. Cuando se producen interacciones entre un par de campos cuánticos, como pueden ser entre dos electrones o entre un electrón y otra partícula cargada, un quark, ¿no? Las excitaciones, digamos, de esos campos que son de índole cuántica son las partículas asociadas. Entonces, el campo cuántico son como, las podemos ver como una entidad. Digamos, la partícula es una manifestación de ese campo cuántico. En el caso del Higgs, el campo cuántico del Higgs permea todo el espacio, y cuando aparece una interacción en la cual participa, aparece esa partícula o se detecta esa partícula. Es tan efímera que no hay detección directa prácticamente en los aceleradores. Lo que se detectan son las partículas de vida más larga, los fotones o los, habéis visto antes, o los muones. Ya, pero sí, pero bueno, el campo eléctrico está ahí porque hay electrones. Bueno, la otra visión es que el campo tiene una entidad y las interacciones producen las partículas, pero las partículas están ahí siempre. Aquí, cuando hablamos de campo cuántico, vamos a un nivel quizás todavía más abajo, ¿no? Por ejemplo, lo que tú has dicho, el campo eléctrico o el campo magnético son términos macroscópicos, ¿de acuerdo? Ese campo electromagnético, hablando en términos generales, las partículas que lo soportan son los fotones, digamos. Digamos, lo mismo que la luz, lo mismo que cualquier radiación electromagnética o lo mismo que cualquier interacción eléctrica o magnética, las partículas fundamentales que están soportando esa interacción son los fotones, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, un haz de luz, pues lo podríamos, así a nivel macroscópico, todas sus características, intensidad, color, todas las que apreciamos, las podemos reducir y explicar desde propiedades microscópicas, como pueden ser el número de fotones que hay, estaría relacionado con la intensidad, la frecuencia o energía de cada paquete, de cada fotón, está relacionado con el color, ¿no? Cuando estamos hablando por una parte, esos campos macroscópicos de interacción eléctrica magnética se reducen a interacciones microscópicas, digamos, atómicas de esas partículas elementales, que son bosones, los fotones, o esas propiedades que tiene la luz. Se debe a que está soportado no por fermiones, sino por bosones, ¿no? Y un comportamiento colectivo muy especial que tienen los bosones. Cuando hablamos de interacción de partículas, hay una teoría que es la teoría QFT, la teoría cuántica de campos, que va un poco más abajo y al final dice que en realidad todo son interacciones entre campos cuánticos. Los electrones en realidad están representados por campos cuánticos electrónicos. Y los electrones como partículas, o los fenómenos donde se visualiza o se mide o se experimenta como si fuera una partícula, son etapas de interacción de un campo cuántico contra otro, y aparecen esas excitaciones de las partículas elementales. Vale, o sea que entonces existe un campo cuántico de Higgs que proporciona la propiedad de la masa inercial. Exactamente. Vale. Es la interacción de los demás campos. Las partículas que tienen masa, sus campos cuánticos asociados, tienen una propiedad estructural que interaccionan con el Higgs. Y resulta que la intensidad de esa interacción determina la masa característica de cada uno de esos campos. Por ejemplo, el quark top, que es el más pesado, pues su campo cuántico tiene que tener unas características, pues, de vibración estructurales de algún tipo, muy sofisticadas, que es el que mayor
es la mayor interacción con el campo de Higgs, el que más se acopla con el campo de Higgs. Sí, Y esto es lo que produce que tenga mayor masa. Vale. El fotón en el otro extremo, que no tiene ninguna masa en reposo, lo que ocurre es que no interacciona con el... Son dos campos que se obvian, digamos, no interaccionan. Entiendo. Bueno, entonces el campo cuántico de Higgs está ahí siempre, ¿no? Y el hecho de que produzcamos el bosón de Higgs es un fenómeno aparte. Es característico de todos los campos cuánticos. En la fenomenología de interacción se pueden producir excitaciones y aparecen las partículas. El que seamos capaces de obtener un bosón de Higgs lo que hace es demostrar que está el campo de Higgs. ¿Es correcto? Es así. Fue la medida y la detección del bosón de Higgs una prueba de la... O sea que lo realmente importante en esta mecánica cuántica son los campos que tienen las partículas, no las partículas en sí. Son una manifestación de los campos. El Una campo de manifestación Higgs existe, cuántica. aunque no esté la partícula. Y esta fenomenología ocurre con todas las partículas elementales. Digamos, los electrones son una manifestación del campo cuántico electrónico. Cada quark es una manifestación de un campo cuántico. ¿Y la masa medida de cada partícula es siempre la misma, independientemente de cualquier otro entorno? Sí, correcto. Y es porque es una propiedad intrínseca característica del campo cuántico que suele tener relación con la frecuencia, con unas características de frecuencia. Dice campo cuántico, no lo confundamos con la frecuencia del fotón y del color, ¿de acuerdo? Sino, o entre comillas, podríamos decir algo así como que el color de esas vibraciones o esas vibraciones de esos campos cuánticos determina esa interacción con el campo de Higgs, que es la que determina su masa característica. Luego está la inercia de la partícula. Por ejemplo, los quark tienen una masa muy superior a la que le da el campo de Higgs, porque se están... Una manera de verlo, lo veremos, se están moviendo muy deprisa. claro. Insisto, es la masa en reposo de las partículas elementales. Cuando nos vamos a partículas que no son elementales, como puede ser un protón, ya después lo veremos o lo vimos, la mayoría de la masa del protón proviene de la interacción gluónica, porque lo que aporta la masa de Higgs es muy poquito, es la masa de los quarks solo. Si el protón estábamos en 940 megaelectronvoltios, los quarks componentes sumados no llegan a 10. O sea, todo lo demás es interacción, es energía que la medimos como masa, esa equivalencia que sabéis de la relatividad especial y general, de esa equivalencia masa-energía. Realmente la propiedad a tener en cuenta importante es masa-energía, ¿vale? Porque unas veces la vemos manifestada como masa, otras veces la vemos manifestada como energía, ¿no? Este diagrama que veis aquí, lo he reflexionado y he preferido no meterme en profundidad porque para realmente hacer un tratamiento un poquito serio del concepto habría que meterse con teoría cuántica de campo y habría que dar una charlita un poquito para entenderle y demás, que es un poquito más compleja. Pero bueno, estos diagramas que son muy comunes, que se suelen ver, yo creo que lo importante es este concepto que hemos dicho. Cada partícula elemental tiene una propiedad intrínseca que determinan cómo interacciona con el Higgs. Y es justo, de hecho es una proporcionalidad, ¿no? Esa interacción, la masa de la partícula de un fermión pues está relacionada con esos valores del campo de Higgs, ¿no? Y las que no tienen interacción, pues no. Este diagrama que veis aquí, observar que las distintas familias de partículas elementales pues interaccionan con el Higgs
El Higgs, como tiene masa, interacciona con sí mismo, es una partícula que sí que interacciona con sí mismo, pero hay dos familias de partículas que no interaccionan con el Higgs, que son el fotón y las familias de gluones. Todas las demás interaccionan con el Higgs. Y la única duda, que es la que está todavía, entre comillas, sin resolver, porque no hay experimentos, los neutrinos son muy difíciles, unas partículas complicadillas, no hay experimentos que demuestren que la masa de los neutrinos proviene de una interacción con el campo de Higgs. Sabemos que tienen masa, pero hay dudas todavía, una duda todavía por resolver. Incluso se piensa que podría existir otro mecanismo parecido al Higgs, similar pero diferente, que sea el que le dé la masa a los neutrinos, porque el rango si recordáis que eran masas inferiores a 1 millón de veces la masa de un electrón. Entonces, la hipótesis, la idea que tienen los físicos de partículas que podría ser un mecanismo diferente. Todo ese cuadro que tienes ahí, todo lo que estamos viendo son partículas elementales. Correcto. ¿Y una partícula elemental se puede descomponer en otras? No, esa es la definición de partícula elemental. A eso voy. Por ahora, ¿no? Pero estamos viendo que... Cierto, estamos también viendo por que ahora. Que el bosón de Higgs sí lo hace. Hace bastantes décadas, claro, fue en los años 50-60, pues el protón y el neutrón, pues en una etapa que se consideraban partículas elementales, hasta que empezaron a aparecer... Eso es lo que aprendimos en la escuela. Hasta que empezaron a hacer experimentos de colisiones y se vio que allí había cosas raras. Y se llegó ya a la conclusión de toda la teoría de los quarks, de que eran partículas compuestas. Pero, Ismael... Pero todas las que están aquí, a día de hoy, todo el conjunto experimental que hay, que es tremendo, defiende que estos son partículas elementales. Vale, entonces, ahora, ¿por qué el bosón de Higgs? El bosón de Higgs, que todavía hay algunas dudas, no se tiene cerrado todavía a que pudiera ser el propio bosón de Higgs también una partícula compuesta. Hay algunas dudas, ¿de acuerdo? Cuando un algo se descompone, es que puede. Y si se puede descomponer es porque no era... Ya pierde el criterio elemental, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea que a día de hoy, el conjunto experimental, no sé, todo esto son partículas sí. elementales. Pero si la propia definición de partícula elemental es la que no se descompone, y vemos y sabemos que el bosón de Higgs tiene una vida cortísima como es un bosón. fenómeno de desintegración, ¿vale? Voy un poquito para atrás. Y un fenómeno de desintegración no está asociado a que no es... No siempre, porque si tú juntas una partícula de materia y otra de antimateria, salen fotones, sale energía pura. Entonces, una de las formas de descomponerse el bosón de Higgs son fotones. Es como si fuese una energía que se transforma en otra. Pero tú el bosón, tú no hace falta que lo juntes con nadie, él solo se desintegra. Él solo, ya, sí. Entonces, es rarillo, sí. Esa es la rareza. También las demás partículas, recordad, por ejemplo, las partículas que tienen una duración muy breve no desaparecen. ¿Qué les ocurre? Se desintegran en otras partículas más estables. El quark top tiene una tendencia y se desintegra en el quark bottom. O se puede llegar a desintegrar el tauón en el muón o en el electrón, y hay unas probabilidades de desintegración. Digamos, las partículas cuando tienen tiempos de vida media tan pequeños es porque duran muy poco, porque se desintegran en otras partículas. Las únicas que son estables son justo las del primer Sauer, ¿no? A ver, yo es que ahí tengo mi lío... No es que sea compuesta, una cosa es que una partícula esté compuesta por varias partículas elementales, como sería un protón o un neutrón, que se conoce que un protón está conformado por 3 quarks y una nube de gluones. Otra cosa es una partícula, digamos, en esa equivalencia masa-energía, ¿de acuerdo?
las partículas pueden hacer transformaciones donde siempre se cumple el principio de conservación masa-energía. Pero el bosón, perdona, el quark top, por ejemplo, es una partícula elemental que se evoluciona a otra Panin elemental de menos masa y se emite una energía. Las dos son elementales, pero una se... Exacto. Lo que siempre se va a conservar es el principio de conservación masa-energía. Digamos, pero esas transformaciones, aquí hay un par de ejemplos, precisamente el último comentario que hice sobre el Higgs. El Higgs se le ha llamado la partícula de Dios porque es como la partícula que tiene mayor capacidad creadora de otras partículas y subpartículas, ¿no? De hecho, y viene de esas propiedades tan curiosas que tenía el ser escalar, no tener spin, no tener carga, que le permite, está como en el punto neutral que le permite, al no tener carga, permite crear una partícula con carga y la opuesta. Al no tener spin, lo mismo, puede crear una partícula puede crear una con +1,5 y otra con -1,5. O puede crear un bosón con spin +1 y -1. Entonces, este diagrama que veis aquí es una partícula de las pocas que hay que puede... un Higgs se puede descomponer en un fermión y un antifermión. Los fermiones pues eran los leptones, los quarks, o sea, el Higgs puede generar un electrón y un positrón, un muón y un antimuón, un quark y un antiquark. O puede incluso generar un bosón y un antibosón. Lo que ocurre es que la mayoría de los antibosones son igual que los bosones. Puede generar un fotón y otro fotón. O podría generar un Z y otro. En condiciones naturales está claro que el campo de Higgs está ahí, hemos dicho. Pero el Higgs solo aparece de forma artificial. En la naturaleza los Higgs necesitan aparecer para algo en algún momento. Está continuamente, por ejemplo, le está dando masa a las partículas. ¿Pero el bosón o el campo? El campo está y cuando hay interacciones pues se manifiesta en la partícula. Pero nosotros debe estar ocurriendo continuamente, digamos. Lo que ocurre es que en un acelerador de partículas llegar a medirlo y tener un experimento donde tú puedes deducir, registrarlo, ver esas partículas derivadas, poder medirlo, ver la probabilidad, etcétera, pues es un evento que es difícil de medir y tardaron un tiempo. Ahora ya que se tiene caracterizado y estudiado, lo reproducen con muchísima frecuencia, ¿no? Porque saben en qué rango de energías y en qué tipo de colisiones se produce, ¿no? Lo que tiene es una partícula tremendamente especial y por lo que os decía, es la que está inspirando soluciones a otros enigmas, ¿no? Por ejemplo, el de la energía oscura, que se cree que también algún campo que puede estar permeando el espacio, ¿no? Y que sea el origen similar, ¿no? Pues hasta aquí sería la